En Cristo Jesús espero que te sea útil. Nos dejaron una tarea de revisar pasajes bíblicos para entender nuestra salvación y si somos salvos y demás, ¿no? Entonces dije, pues vamos a hacer la tarea porque estoy entre dos mundos, entre eso y hacerle caso a mi carne y retirarme del planeta. Entonces me puse a revisar y curiosamente me quedé impactado con el capítulo 2 de Efesios. Es un capítulo que nos mandaron para decirnos, creo que los aspectos de la salvación o algo así, porque lo dividió en 4 o 5 temas, ¿no? La primera clase. O bueno, creo que debe ser la primera clase. Um, yo quisiera yo quisiera sentir ese río de cosas que de repente me da cuando en mi sequedad espiritual o lo que yo sea que sea, yo leo estos pasajes y como que viene el segundo jalón de párate, ¿no? Aguanta. Ya te he dicho que hay un autor que me gustaba mucho y generalmente he leído muchos artistas suicidas y cosas de suicidas y yo decía que eso era como lo cool o como que lo cierto cuando el mundo te harta, o sea, te aburre el mundo, te cansas del mundo. O sea, tragas mundo y sales igual de insatisfecho o peor de insatisfecho, ¿no? Sales de una relación sexual y tienes ganas de vomitar, no sé, terminas de desvelarte oyendo música electrónica o lo que sea y después dices, te tomas todas las cervezas del mundo para tener que tomarte todas las cervezas del mundo, para tener que tomarte todas las cervezas del mundo, ¿no? Para estar aguantando que empezaste a tomarte todas las cervezas del mundo. Cuando sientes cariño por alguien o amor verdadero por alguien, pues te lo quitan. El mundo es muy divertido, te lo quitan. Cuando no eres cristiano, eres un depravado, tú el amor lo expresas como te dice la ideología de género. Teniendo relaciones sexuales, estimulando la carne, y ya no miras ni a quién ni cuándo. O sea, la idea es que te sientes mal, sóbatelo. Si te sientes mal, chúpaselo. Si te sientes mal, acarícialo. Y de repente pues, te encuentras autores en el mundo de la música y en el mundo, diciéndote cosas que te suenan cool, que te suenan obviamente respaldadas por todo un círculo de intelectuales y tú dices, no, pues sí, porque te han metido en la cabeza que tú eres un intelectual y tú sabes un chorro de cosas y tienes las capacidades, ¿no? Y yo tenía un autor que me encantaba, bueno, me encanta, yo creo que a lo mejor si lo leo ahorita ya me es sin chiste, pero se llama Michel Foucault, es un autor que, digo, en la filosofía de la UNAM y en la pedagogía de la UNAM, pues, se puede estar reciclando todas las veces que quieras y siempre encuentras algo interesante en él, ¿no? La panóptica, la sexualidad, el uso del cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Y, y a él, bueno, dice su biógrafo, su biografía, que a él un día le entró ya la crisis y se quiso matar, ¿no? Se encerró en un cuarto, dijo, de aquí no salgo hasta que yo salga muerto. Y no sé si uno de sus amantes o cómo estuvo el asunto, pero el chiste es que alguien fue y le dijo, no, mejor antes de que te mates, déjanos todo lo que tú sabes. Y ya después mátate, ¿no? No te hago el cuento largo, el tipo le dio sida y se murió en los ochentas, si no recuerdo mal, ¿no? Y de hecho tenía sida y seguía yendo a los vapores franceses, que es donde encontraba otros hombres para tener sexo, ¿no? Incluso le hice en una entrevista, oye, ¿no te da cosa? O sea, tienes sida y te vas y te acuestas y decía, yo soy responsable de mi cuerpo, ¿no? O sea, los demás que hagan lo que quieran con su cuerpo, ¿no? Así era ese tipo, ¿no? O sea, es el hedonismo posmoderno hecho hombre. Nada más que con la intelectualidad, o sea, el tipo leía, encontraba libros que justificaban lo que él decía y hay cosas muy ciertas en él, ¿no? Por ejemplo, Vigilar y Castigar es muy cierto cuando tú lees el capitalismo y luego lo contrastas con autores como Nietzsche,
pues tú dices, no inventes, es la verdad. El liberalismo francés desgració la escuela, desgració la educación, desgració todo, ¿no? Todo es una forma ahora de ver cómo te meto al consume y produce, ¿no? Daba yo clases en mercadotecnia y les decía yo, pues ustedes tienen que enseñar, ustedes tienen que hacernos vivir engañados, creyendo que lo que ustedes venden es necesario, se va la vida de nosotros si no lo comemos, ¿no? Vuelvo a insistir con la ideología de género, así funciona. Te dicen que el sexo es lo más cool que hay. Y yo trataba hoy le decía yo a Dios, Dios, si soy cristiano, pues mándame algo, o sea, dame algo, dime algo que yo no sienta que el cuerpo me duele más de lo que me debe de doler y demás, o sea, hartazgo. Y, y te digo que empecé a leer la carta de Efesios. Y no soy Foucault ni soy nadie, soy una basura que Dios sacó del estiércol y no voy a dejar de ser estiércol hasta que me lleve al cielo. Punto. Si el poder de Dios está en mí, su nueva naturaleza está en mí, pues hago cosas porque Él hace que las haga. Punto. No tengo nada en mí, no hago nada en mí, me taladran los oídos el dolor, la tristeza. Y quiero irme, o sea, se acabó. Ahorita estoy escuchando un pollo cantando muy hermoso. Dice un tipo, pues, obedece y espera las consecuencias, ¿no? Cuando tú ves las consecuencias de obedecer a Dios, pues la verdad es que de repente dices como que me lo hubiera paseado más fácil allá de lo que la paseé, ¿no? Porque de todas maneras te corren de los trabajos. Cuando eras pecador te corrían de los trabajos por tus pecados y porque a alguien le estorbabas, porque eras más capaz que él. En estos casos pues te corren porque no haces nada malo y adviertes todo lo malo y todo lo podrido. Y ahí te empiezas a traicionar a ti mismo. Diría los que vimos las guerras de las galaxias. El lado oscuro te empieza a invadir. La furia, el odio te empieza a invadir. La impotencia te empieza a invadir. Y entonces de repente pues, te pones a hacer la tarea y revisas y lees y dices, no es pornografía, no es... Vamos a ver. Y leí Efesios 1. Perdón por esa introducción tan pesada y larga. Ojalá y te aguantes hasta que yo cite a Efesios. Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo. Perdón, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿No? Dos palabras interesantes, gracia y paz, ¿no? Paz de Dios y gracia de Él, porque finalmente la gracia es no recibir lo que merecemos. Perdón, recibir lo que no merecemos, recibir lo que no merecemos. Por ejemplo, ahorita ese pollo cantando, no lo merezco. Dice mi hermana Marta, pararte, leer, entender, ver, poder hablar, pues no es tuyo, te lo dio Dios y lo estás desperdiciando. Bueno, espero que el tramador y la B12 hagan el efecto. En fin, gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Nuestras dos personas de la Trinidad que están en el Paracletos, en nosotros que es el Espíritu Santo. Santos y fieles en Cristo, fieles, santos y fieles. Santo es apartado, consagrado, dado a algo y exclusivo de. Fieles, Filadelfia, ¿no? El abrazo de amor. Filius, fidelity, el amor de un padre a un hijo, ¿no? El filius, el no me separo de ti porque tú eres de lo que no me quiero separar, ¿no? O sea, en el caso de nosotros, pues, separarnos de Cristo, o sea, ¿a qué te vas? ¿No? Al mundo que te va a traicionar, al mundo que apesta, al mundo que es condicional, al mundo que va a llegar el momento en el que te ponga contra una pared y te diga, ya, ¿no? Muérete, por favor.
porque ni produces, ni das, ni sirves, estorbas, cansas, aburres. Y te va a tirar a la basura. A ese mundo le vas a ser fiel. Yo creo que no deberías, pero bueno. Hay gente aferrada a ese mundo, ¿no? Entonces, fieles a Cristo. Dice, fieles en Cristo, fieles en Cristo, en Cristo. Cuando dice en es porque Jesús vive en nosotros. En mi palabra, en mi ley, en mi, en mi, en mi. Es en Él, o sea, no hay más, no tenemos más. En Él, es para Él, de Él, en Él. Es decirte, lo que ve, lo que sale de ti es porque Él está en ti, ¿no? Bendiciones espirituales en Cristo, solo dice Reina Valera. 3. Versículo 3 del mismo capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Uf. O sea, ahí fue donde me empecé como a emocionar, ¿no? No es el capítulo 2, debería ser el capítulo 2 y te súper emocionas, ¿no? Pero esto es muy emocionante, o sea, es muy, diría por ahí un tipo que dice que es pastor, es emocionante, no me acuerdo su palabrita esa que le encanta decir. Amazing, diría yo en inglés, para poderlo poner más en contexto y no porque yo esté usando anglicismos. Es que es huge, increíblemente wow. ¿Qué es lo wow? Que Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, por donde tú vayas, si eres cristiano, si Cristo vive en ti, si eres en Cristo, tú tienes ya la escalera puesta. ¿No te acuerdas la escalera de Jacob que soñó? Dijo, ay, este es lugar de Dios. Y hizo ahí su altar, Betel. Bueno, nosotros tenemos eso. Por donde tú vayas el día que te agarre la muerte, tú ya tu escalera ya está puesta. Más es que te subas. Por alguna razón no te has muerto, igual que yo. No me he muerto. Ni antes de Cristo ni después de Cristo no me he muerto. Entonces por algo estoy aquí. Pero esto nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, todos los dones, los esté utilizando Dios o no, todos los dones del Espíritu Santo los tenemos, ¿no? Todos, 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 todos. Hospitalidad, misericordia, ser dubitativos, ser volutivos, ser longánímicos, ser pacíficos, ser amorosos, ser pacificadores, todo eso lo tenemos nosotros. Ser dadivosos, ser amorosos en el ágape, que por cierto quiero hacer un video del ágape, a ver si lo hago. Eh, y en dónde nos mandó, o sea, dónde vamos a estar, en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, en Cristo, en Cristo. Porque si no es en Cristo, pues no vas a pasar la aduana, ¿no? Va a estar alguien ahí esperándote y te va a decir, y si no lee el ADN de Jesús, pues no vas a pasar. Según nos escogió en Él, otra vez ves, en Él, antes de la fundación del mundo. O sea, tú ya eras de Él, en Él, por Él, para Él. Tú eres la cosa en sí y la cosa para sí, de la que habla Kant, que nunca entendió que era Dios. O sea, tú ya tenías un propósito en Cristo antes de nacer, tú ya tenías un propósito en Cristo. Incluso para tus mundanalidades, o sea, tú tenías que llegar a ser tan mundano que Dios dijera, mírate, ve de dónde te saqué y ahora dile a la banda qué asqueroso eras y qué asqueroso es tu mundo. El mundo ese que tú lamías el suelo por estar ahí, ¿no? Pagabas por ese mundo. Te acababas quincenas en ese mundo, ¿no? Y cosas buenas que seguramente hiciste porque Dios te las permitió, pero no eran para Él. Porque nunca se las dimos en honra y gloria, ¿estás de acuerdo? Y ahorita se supone que esto lo tenemos que hacer para su honra y su gloria. No solo hablar de Él en la Biblia y en redes sociales y postear cosas, ¿no? Es el actuar, o sea, el donde no te ve nadie, darle de comer al gato de la que te pateó
que quiere todavía fastidiar tu vida, de levantar su basura que te deja, de no hablar nada en contra de ella, el hablar bien de tu hija, de su madre, mentirle en el caso de necesario, porque la mentira va a preservar la vida de la niña en paz. Y no quiero fastidiarle la vida a mi hija. Más, no desearle mal a los 4 alumnos que subieron la carta y a sus padres y te dejaron sin empleo. No esperar nada del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios te puso la ley, los mandamientos y la Biblia y todo eso para que tú vivieras en su gloria, le dieras honra y gloria a Él. Eso es lo que te toca ahorita. Cuando no, pues vivías para que tus padres estuvieran más o menos bien, tu mamá en mi caso, para que tu hija estuviera más o menos bien, y tú te agarrabas de lo que tú creías que era lo bueno, ¿no? Y no te olvidabas de ti, por ejemplo. No olvidabas que tú te necesitabas tomar, y tener sexo y hacer cosas que te llenaran a ti, ¿no? Porque al final tú querías estar lleno de ti, ¿no? Bueno, ¿cómo nos quiere en ese lugar celestial y cómo fue esa bendición? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, otra vez apartado, consagrado solo para Él y sin mancha delante de Él. ¿Vamos a llegar sin mancha delante de Él? Sí, por la nueva naturaleza. Ya no tienes dos naturalezas, por favor. Quítate esa tontería de la cabeza. Tienes carne, tienes hormonas y tienes, esas hormonas son muy poderosas y tienes circunvoluciones en el cerebro. Pero Dios es poderoso para quitar esas circunvoluciones. Físicamente tú puedes hacer eso. ¿Cómo? No te conectes con lo que te provocaba placer. Ni siquiera estés pensando en eso. Para no pecar no es estar pensando en lo que no quieres pecar, es no pensar. O sea, no voltees. Si las redes sociales eran la forma en la que pecabas, pues no te metas. Si una revista era lo que te hacía pecar, pues no te metas. Si tu tele y tu canal favorito era el que te hacía pecar, pues no voltees. O sea, lee cosas que te hagan olvidar eso. Es lo que yo le digo a la gente en tanatología, ¿no? O sea, tú quieres dejar de pensar en tu muerto, pues deja de pensar en tu muerto. Y como dejas de pensar en tu muerto, haz otras cosas que no ocupen tu cerebro en el muerto. Porque somos buenísimos para masacrarnos a nosotros mismos. Vamos y hacemos las cosas de donde estaba el muerto, de donde comía el muerto, o el noviecito que te dejó, o el empleo que te botaron, o lo que sea. Vas y haces lo mismo. Haces la misma rutina, ¿no? Y aquí es cambiarle al cassette, ponte a leer otra cosa, pon a aprender otra cosa. Y el Espíritu Santo te va a hacer que te intereses por cosas de Dios. No solo por porras de Dios, ¿no? Porque hay canales de YouTube y hay textos de YouTube y hay cosas de YouTube bueno, de los canales, de las informaciones que suben de Dios, en donde solo te estás echando porras, ¿no? No, o sea, lees la Biblia, por ejemplo, y la Biblia tiene sus momentos de exhortación, sus momentos de aliento, sus momentos de ¿cómo se llama? De consolación y demás, ¿no? O sea, tiene todo. Porque hay gente que solo subraya, y te lo juro que es así, o sea, hay gente que subraya solo las cosas donde le dicen, no te preocupes, yo te amo, tú sigue haciendo lo que sea. No, o sea, no. Y por ejemplo, esto, lejos de hacerte sentir así como que en la cobijita y ya haz lo que quieras, no, acá es, no inventes, sin mancha, ¿no? Sin mancha, madre mía. Este, fíjate, delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿No? Cuando lees Juan, que Jesús ya resucitó, perdón, y le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que lo que acabas de ver, ¿no? Mis hermanos, bolas.
y bolas y carambolas y lo que tú quieras, porque de verdad estás hablando de Dios, o sea, no estás... Yo sigo insistiendo, cuando yo abrí la Biblia por primera vez, yo dije, ya me metí en el laberinto del fauno, ¿no? Aquí o salgo bien librado o me voy a acabar de morir. Porque, pues es que estas cosas son de peso, porque es Dios. Por eso es más fácil estar oyendo reggaetón, o estar rascando el dedo en Facebook y estar leyendo frasecitas idiotas entre dos piernas de una mujer que está muy buena y demás. Pues sí, es más fácil estar leyendo babosadas del karma y de las larvas energéticas. Y pues sí, ¿por qué no? Es que esto es pesado. Estás esto sí es pesado, ¿no? El grupo ese ridículo de norteñeras, ¿no? Y si Dios no te da el Espíritu Santo para cargar estos pesos, pues no te van a saber ni sabrosos, ¿no? Si según nos, déjame leerlo, a ver si lo se lee corrido, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en el amado. Ya, ya con esa frase cierra la Biblia, ¿sí? Y vete a dormir, y vete a meditarla, y vete a comerla, y vete a hacer sopas de letra con ella, y haz playeras de esta frase, y pégatelas por todos lados. No sé, porque si no la entiendes, pues entonces no tienes nada, ¿no? Porque no sabes quién es el que ya te tiene agarrado y ya te llevó, y ya estás ahí. Y no entiendes para qué estás, ¿no? Y entonces, pues sigues desperdiciando tu vida, ¿no? Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, todavía no había nada. La nada no existía. Y ya eras de Dios. Ya estaba tu ADN conectado al de Él. Dios, Dios, perfecto, sin mancha, inmaculado, que responde con ira al pecado, que odia al pecador y al pecado, que un día va a bajar, va a botar ríos de azufre sobre los pecadores, que no deja al culpable por inocente, que tiene mucha, mucha, mucha misericordia, que es tardo para la ira, que vino y mató a su hijo por todos los hombres, pero que tiene sus preelegidos desde antes de la fundación del mundo, pero no lo hizo escondidas, o sea, todos en alguna cultura, en alguna forma, vamos a saber de Dios. Incluso se habla en Apocalipsis que va a haber un ángel dando vueltas por el cielo, hablando del Evangelio, a toda tribu, nación, lengua y demás, ¿no? Por si a alguien le faltó, pues ahí va a estar, ¿no? Como el Zeppelin de Goodyear, cuando veía yo fútbol americano y veías el Zeppelin de Goodyear, diciéndote cosas y mandándote imágenes. Él va a andar dando vueltas y va a decirle a todo el mundo que es el Evangelio. La muerte de Jesucristo, pues marca tu calendario, o sea, antes de Cristo, después de Cristo. Hasta los paganos escribieron de él, hasta los ateos escribieron de él, hasta los ateos, los gentiles escribieron de él, del movimiento que se generó después de su muerte. O sea, no fue escondido, no lo metió. Dice en su sermón del monte, no se escondió abajo de un almud, se murió arriba de un monte para que todo el mundo lo viera. No, se dejaron textos escritos cercanos a su muerte. No es como los autores que leemos del mundo pues es que se escribió de él 400 años después. Y un libro, y una traducción medio rara, ¿no? Como pasa con los griegos. No. Y además, cómo los adoramos cuando nos escriben de los griegos y nos dicen de los romanos. No, de Jesús se escribió 15 minutos después de que él murió. No,
Los libros de Pablo dicen que no tienen más de 20 años después de su muerte, 30 años después de su muerte. Las epístolas, perdón, ¿cómo se llama esto? Los evangelios, no tienen más de 10 años, de 5 años. Son muy cercanos. No había vuelta para que hubieras inventado algo así. Y además, otra vez, si es mentira, como rayos te fuiste a matar por eso, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre. Y eso no se nos debe de olvidar. En quien tenemos redención por su sangre. Redimir es pagar el costo. A ver, esclavo, ven, yo pagué por ti. ¿Cómo? Con la sangre de mi hijo. Ven, ahora sírveme a mí. Se pagó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Son sobreabundantes. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es cuál es ese misterio? Según su beneplácito en el cual se propuso en sí mismo. ¿Ok? ¿Cuál es? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, escatología. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y asimismo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es ese gran misterio? Al final todos vamos a tener que estar abajo de Él, rindiendo cuentas, y sirviéndole o muriéndonos en el lago de fuego, ¿no? En Él mismo tuvimos herencia. Esos son los cristianos, somos los cristianos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Ese es tu último propósito, alabar a su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? O sea, Pablo es de los que se cuentan como los primeros cristianos, ¿no? Y tienen que ser porque él tenía todas las señales del apóstol. Entonces él era enviado de Dios. Pedro, Pablo, Juan, Tomás, Matías y demás, ¿no? Todos eran apóstoles, tenían señales, prodigios y demás que tenía que tener un cristiano en ese tiempo para que le creyeras que era cristiano, don de lenguas y demás, ¿no? Hoy tenemos dones, otra vez. A mí me pudre cuando dicen es que cesaron los dones. No, lo que pasa es que no los usas porque no los necesitas. Si Dios necesitase el don de lenguas, lo usaría. O sea, si te vas a vivir a una tribu donde no se sepa la lengua, Dios seguramente usará el don de lenguas, pero no lo necesitas. Para eso hay Biblias traducidas, para eso hay traductores, para eso hay boots que están traduciendo a lenguas desconocidas y demás. O sea, ya no lo necesitas. No necesitas el don de curación, ¿no? Para comprobar que eres cristiano. ¿Cuál era el don de curación? No que vayas 15 veces como un santero a que mates 20 gallinas para que te quite el dolor de cabeza. No. El don de sanación era darte órganos nuevos en un solo toque. Se acabó. El mismo Pablo habla de que ya se había acabado el don de sanación. Por eso decía, fulano, tómate vino por tu pancita. Por Dios, si hubiera seguido el don de sanación antes de que muriera Pablo, se lo hubiera dicho, y ya mañana vamos allá contigo, carnal, y toda la banda te vamos a poner las manos y mañana estás bien. Es más, te vamos a dar 15 días más de vida. No, se ha acabado. Entonces, cuando él dice nosotros y vosotros, ¿vosotros quiénes somos? Nosotros, tú y yo. ¿Cuál es nuestra chamba? Dice en el Espíritu Santo de la promesa que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Arras es un anillo, ¿no? Y él ya nos selló con ese anillo. Ya somos su propiedad. Lo sepas o no, lo sientas o no, lo vivas o no, tú eres de su propiedad. Por eso puedes entender la Biblia, por eso te puedes regocijar en la Biblia,
Por eso te puedes avergonzar cuando lees la Biblia y dice cosas que tú eres. Por eso tienes ganas de hablar de Dios, más que de hablar del teorema de Pitágoras. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Otra vez lo leo así muy general porque me puedo detener y puedo seguir diciendo cosas, ¿no? Y solamente te he leído 14 versículos del capítulo 1. El espíritu el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué tenían en ese tiempo? Algunos rollos del Antiguo Testamento. Y en Éfeso seguramente pues menos, porque es una ciudad pagana, es un puerto comercial, profano, donde Roma tenía ahí sus formas de cultura, sus formas de adoración y demás. Ellos no tenían Biblias en YouVersion y Biblias en español y Biblias en Valera y Biblias en King James y nuevas traducciones vivientes y no sé qué tantas cosas hay ahora. No, ellos tenían por ahí una que otro rollo, una que otra epístola, por eso eran las epístolas importantes. Por eso hacían epístolas de esta talla, por eso Dios a través del Espíritu Santo en una cárcel, entre mierda, entre muertos, entre cadenas, entre golpes, entre torturas, permitía que ellos pudieran escribir estas doxologías tan maravillosas, ¿no? Estos documentazos, por ejemplo, tú que te quedas sin toda la Biblia, te quedas con Romanos, ya con eso, maestro, ¿no? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Dice, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? ¿Toda la tierra va a ser tuya? Sí, no te preocupes, no la estés peleando ahorita. Toda la tierra va a ser tuya. Todas las cosas que tú quieres van a ser tuyas. En Cristo Jesús, con renovadas, glorificadas. ¿Quieres ya no oír sufrir animales? ¿Quieres oír que ya no estén padeciendo y que no los estés usando para tus malditos beneficios? Va a ser. Acabo de citarlo. Bueno, no lo mandaron como cita, perdón. Y se lo mandé a mi hija. Le dije, hija, ¿tú qué quieres ser veterinaria? Porque tú amas a los animales. Mira, o sea, por eso sé cristiana. Porque vas a ver a los animalitos felices. Sin dolor, sin tristeza, sin martirio. No siendo usados, no siendo explotados, no siendo felices. Lo vas a ver, ¿no? Es una promesa de Dios. ¿Quieres ver el mundo bueno, tranquilo, en paz? ¿Quieres ver cristianos verdaderos como según tú eres o según yo soy? Donde solo nos estemos deseando el bien y haciendo el bien y no estemos preocupados por seguir pecando y siendo piedra de tropiezo de los demás, ni vencidos por nuestras tentaciones. Pues va a llegar y vas a estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El verdadero. No tu jefe, no el dueño de una empresa, no el dueño de una transnacional. No Steve Jobs, no ¿cómo se llama el de Tesla? Ian Moss. Son porquería.
va a estar al lado del verdadero y reinando con él. Ahorita que le tienes que pedir la sabiduría y la esperanza, porque a veces se nos agota. A mí la esperanza. Me canso, me aburro, me fastidio, me harto. Esperanza. Esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder lo tenemos tú y yo en el Espíritu Santo. El poder de todo lo que creó Él lo tenemos nosotros. La fuerza del Dios verdadero es nuestra. Lo sientas o no, veas lenguas o no, veas Biblias alrededor de tu baño hablándote o no, recibas letreros en tu cabeza o no, oigas voces de Él o no. Tú estás en Cristo y eres lo más normal que puede haber, pero lo más extraordinario que puede haber, porque eres elegido y escogido para su honra y su gloria. Sobre todo, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Y sobre todo sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia va a ser cabeza. La verdadera iglesia, claro. No la que sigue vendiendo bautizos a 3x5, 3x5. Pásale, bautícese. ¿Cuál es su cuerpo? ¿La cual es su cuerpo? La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo, en todo. ¿Quién es aquel con mayúscula que llena todo en todo? Él, Jesús Cristo nuestro Señor, el Dios Todopoderoso.